Hola, soy Dale Yerton. Bienvenidos a este estudio que hemos estado llamando Hacedores de Círculos. Es un estudio sobre la oración y hemos estado viendo diferentes aspectos de la oración. Cómo dibujar un círculo de oración. Y la lección de hoy se intitula El círculo de la estrategia. El círculo de la estrategia. Y como ejemplo vamos a estar viendo la vida de Elías. Elías, él es un ejemplo excelente de cómo dibujar un círculo de estrategia. Como pasaje inicial vamos a tomar Primero de Reyes, capítulo 18, verso 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Verso 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Por supuesto, esto es parte de la oración que Elías hace aquí, y a esta escena le conocemos como fuego cayendo del cielo. El fuego cayó sobre el sacrificio que él había ofrecido en ese altar y lo consumió totalmente, y todo Israel se arrepintió. Alguien ha dicho una vez que fallar al planear es planear para fallar. Y esto es más que algo trillado o es más que palabras vacías. Este es un hecho comprobado. Si nosotros carecemos de un plan de acción, demuestra que no hemos pensado. No lo hemos pensado bien. No hemos desarrollado nuestra estrategia como deberíamos haberlo hecho. Por esto voy a darte 3 diferentes puntos sobre cómo desarrollar un círculo de estrategia. Cómo desarrollar una estrategia que vaya conforme a la palabra de Dios. Y cómo orar efectivamente en el círculo de oración de estrategia. Este es el primero. El primer punto es una mente que piensa. Alguien dijo una vez que la mente es demasiado preciada como para desperdiciar. Y vaya, si es verdad. Hay muchas personas que simplemente no están usando el cerebro. Yo he dicho muchas veces que me aterra llegar al cielo con un cerebro completamente nuevo, un cerebro no usado. Nunca lo usé en el planeta Tierra. ¡Qué miedo! Por eso hay que aprender a desarrollar estrategias. Piénsalo bien. Jesús nos invita a hacer esto mismo. En Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesús dice, parafraseando, siéntate y calcula el costo. Él estaba hablando sobre construir una casa o sobre iniciar la guerra. Si vas a hacer estas cosas, tendrás que sentarte y calcular el costo antes de comenzar con el proyecto. Porque mucha gente no lo piensa, nunca lo calcula. Y por eso la oración es tan excelente en nuestra vida. La oración es el alfa y el omega de la planeación. La oración es un excelente lugar para que nosotros podamos pensar y meditar en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Piensa, medita en lo que tienes que hacer, en lo que la palabra de Dios dice. La oración es un excelente tiempo para hacer esto. La oración meditativa es un tiempo excelente para planear. Yo lo he practicado por la gran mayoría de mis años y lo sigo haciendo a la fecha. Me encantan esos tiempos callados en los que puedo estar a solas con Dios y solo orar y meditar. Medita en la palabra de Dios, las promesas de Dios. Piensa en las estrategias. Piensa en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a proceder. Esto es lo que Elías ha hecho. Él tiene una muy buena estrategia. Y yo sé, hay mucha gente que lo ha dicho. Si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esto es maravilloso, es muy bueno, porque es cierto, no deberíamos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio, pero eso no es excusa para no planear. No, aún las hormiguitas lo hacen. Lo hacen cuando preparan su alimento para pasar el invierno, porque en esos tiempos ya no podrán salir y cosechar lo que sea su alimento. Si los insectos pueden hacer esto, ¿cuánto más tú y yo necesitamos hacer estas cosas? Preparación para el futuro, desarrollando
Una buena estrategia. Sí, yo comprendo que Dios sabe mucho más que todos nosotros juntos, pero Dios nos dio un cerebro y Él espera que lo usemos. El apóstol Santiago en Santiago 5:17 nos lanza un reto: orar con fervor. Esto podría traducirse como orar una oración. Esta es la palabra griega. Orar una oración. Es una muy buena manera de decirlo porque tú, mientras oras, estás pensando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Estás pensando en las oportunidades que se han presentado y que están delante tuyo. Estás pensando y eres sensible a la dirección que el Espíritu Santo tiene para tu vida. ¿Cuál es la estrategia que Él tiene para ti? Quiero darte algunos pensamientos aquí. Pensamientos básicos y simples que he practicado por muchos años sobre cómo desarrollar una estrategia. Estos son los principios que he visto y que he usado en mi vida. El primero de estos principios es: haz lo mejor que puedas con lo que tienes y en el lugar en que te encuentres. Voy a repetirlo porque este es un excelente principio para desarrollar estrategias. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes y en el lugar donde estés. El segundo principio es: ayuda a la gente a maximizar su potencial dado por Dios. Ya no pienses tanto en ti mismo y comienza a pensar en cómo puedes ayudar a las personas a maximizar su potencial. Ayúdales a alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Ahora, el tercer punto en todo esto es: determina que la gente que te conozca mejor sea la gente que más te respete. Y estos simples principios me ayudan a desarrollar las estrategias de lo que yo creo que Dios quiere que haga a continuación. ¿Cómo quiere Él que yo pase este siguiente año, los meses que vienen? Lo que debo estar haciendo. ¿Cómo debo invertir mi tiempo? Yo vivo bajo estos tres simples principios. Y al leerles el texto, vemos que Elías dice: he hecho todas estas cosas por tu palabra, en obediencia a tu palabra. Eso significa que no pasa por ahí diciendo: ¿qué vamos a hacer a continuación? No, 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 no. Él ha orado con antelación, claro. Él no está adivinando qué es lo que podría hacer a continuación. No, él tiene un plan. Él sabe a dónde dirigirse a continuación. Él ha orado, él ha meditado, él ha llegado a la conclusión: esto es lo que tenemos que hacer y cuando lo hayamos hecho, esto es lo que va a ocurrir. Así que vemos que nada de esto es accidental. Elías ha estado orando hasta haber recibido instrucciones claras y dirección sobre lo que Dios quiere que él haga. He hecho todas estas cosas en obediencia a tu palabra, por tu palabra. Él conoce la voluntad de Dios y por esta razón puede ser tan atrevido y valeroso en cómo se dirige al pueblo de Israel y al rey de Israel y todos los sacerdotes de Baal. Él es capaz de hacerlo tan agresivamente, tan atrevidamente, porque él tiene una estrategia. Él sabe qué es lo que va a hacer a continuación. Por eso yo quiero retarte. Usa la mente que Dios te ha dado. Usa esta mente, desarróllala y haz una estrategia nueva sobre lo que tienes que hacer. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar. Si queremos hacer un círculo de oración y de estrategia, necesitaremos tener manos que trabajen. Manos que trabajen. No basta solamente una mente que piense. También necesitamos manos que trabajen, que estén dispuestas a ejecutar el plan, que estés dispuesto a hacer algo con lo que Dios ya te ha mostrado. Las palabras no bastan. Las palabras son solamente un comienzo, pero las palabras no bastan. Hay que actuar con nuestra oración. Llega el punto en nuestras oraciones en el que vamos a necesitar dejar de hablar y levantarnos y hacer algo. Y creo que es una de las razones por las que muchos de nosotros no obtenemos respuestas, porque simplemente vamos ahí, oramos y después continuamos como si nada pasara. De hecho, muchos ni siquiera tomamos el tiempo para dejar de hablar y empezar a escuchar.
Pensamos que la oración es comunicación de una sola vía. Vamos con Dios y le contamos nuestros problemas y continuamos con nuestro día esperando que Dios se encargue de todas estas cosas. Pero no es así como funciona. La oración es de dos vías. Tú hablas con Dios y luego escuchas. Dejas que Dios te hable a ti y luego te levantas y actúas conforme a lo que Dios te haya mostrado qué es lo que hay que hacer. No solo hay que orar. Llegará el momento en el que tendremos que actuar conforme a esa oración. El Salmo 127.1 dice que a menos que el Señor construya la casa, los que trabajan ahí estarán trabajando absolutamente en vano. Notemos lo que dice. Dice ahí que es Dios quien construye la casa, sin embargo, en realidad, Dios usa a las personas para hacerlo. Lo hace contigo y conmigo. Los que están construyendo trabajan en vano, así que necesitamos a Dios, su ayuda, sus ideas, su fortaleza, su sabiduría y necesitas que Dios te entregue una estrategia antes de que tú te pongas a trabajar. Pero eres tú quien debe echar a andar ese plan, ejecutar el plan, actuar conforme al plan. Eres tú quien tiene que poner las manos a trabajar para construir lo que Dios te haya puesto a construir. Y en este caso, dice ahí construir la casa. Puede ser la iglesia, la casa de Dios, o puede ser tu propia casa personal. Puede referirse a cualquier cosa que Dios te haya ordenado hacer. Pero se compone de dos partes. Tú empiezas orando, recibes el plan de Dios y luego actúas conforme al plan. La verdad es que no podemos solamente orar como Elías oró aquí. También tendremos que actuar como Elías actuó aquí. Elías era un hombre de acción. Este es un hombre que siempre está haciendo algo, nunca está haciendo nada, siempre está haciendo algo. Empezó orando y eso lo tenemos que hacer, pero luego construye un altar. Posteriormente, y esto lo encuentras en 1 de Reyes 18, después de edificar el altar, él va y cava una zanja alrededor del altar y llena la zanja con agua. Coloca la madera sobre el altar que él acaba de construir. Posteriormente ofrece el sacrificio. Notémoslo, es un hombre de acción y es lo que tú y yo tenemos que ser. Tendremos que ejecutar los planes, las ideas que Dios ha puesto en nosotros. Hay tantas personas que quieren que Dios se mueva antes que ellos, pero Dios está esperando que nosotros actuemos en fe. Y cuando actuamos en fe, entonces Dios responde a esa fe. Y Dios es quien nos ayuda a edificar la casa y edificar el altar, pedir que fuego caiga del cielo, lo que sea que haya que hacer. Dios va a ayudarnos si nosotros nos levantamos y nos ocupamos en las cosas que haya que hacer. Lo que Dios ya nos ha mostrado. Alguien lo ha dicho bien. La fe es más que un hecho. La fe es un acto, acción. Y eso es verdad. Vaya si esto es verdad. Es una acción que ejecutamos. Comenzamos a poner en acción el plan que Dios nos ha dado. Entonces, la oración es donde todo comienza. Al desarrollar un círculo de oración y estrategia, comienza buscando a Dios, buscando el rostro de Dios. Pero llega el momento en el que tenemos que dejar de hablar y empezar a trabajar. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a recibir los beneficios que Dios nos ha mostrado. El plan que Dios nos ha dado porque no tuvimos el valor para actuar. Porque esto no va a ocurrir espontáneamente. Es nuestra responsabilidad ejecutar el plan, trabajar para que se haga realidad, hacer lo que Dios nos ha mostrado que hay que hacer. Y si podemos hacerlo, entonces Dios va a cumplir cualquier cosa que Él haya prometido en nuestra vida. Y llegamos a tal punto, un punto en el que tenemos que dar un paso de fe, dejar de orar y tomar ese paso de fe. Y ese primer paso de fe, en mi propia experiencia, puedo decirles que es el más difícil. El primer paso, porque no ha ocurrido nada todavía. Todavía no ha pasado nada. No ha caído fuego del cielo mientras
Elías reconstruye el altar. No cae fuego del cielo mientras está cavando la zanja o llenándola con agua. No hay fuego cayendo del cielo cuando él está poniendo la madera en el altar y tampoco cuando él ofrece este sacrificio. No, la oración que trajo el fuego vino al final. Vino al final después de que él actuó conforme al plan que Dios ya le había entregado. Cuando él ejecutó el plan, entonces Dios obró el milagro. Casi siempre es nuestra inhabilidad de tomar este primer paso de fe, este primer paso de acción, lo que evita que recibamos nuestro milagro. El paso de acción, el paso de fe, como hemos dicho. Fe, eso es lo que agrada a Dios. Dios responde a aquellos que creen en Él, que confían en Él. Y yo puedo retarte, y te reto ahora mismo. No es suficiente con tener buenos pensamientos, buenas ideas. Tienes que ejecutar esas ideas. Tienes que levantarte, ponerte a trabajar y hacer lo que Dios te ha mostrado que hay que hacer. Ahora, la tercera cosa que quiero discutir con ustedes. La tercera cosa es que no basta con orar profundamente y tener las ideas y el plan en la cabeza. Luego levantarse y trabajar y poner nuestras manos a trabajar. Ensuciarnos las manos y hacer lo que se necesite hacer para cumplir con el trabajo. La tercera cosa es que necesitamos ojos que puedan ver. Ojos que puedan ver. No basta con ver qué ocurre a tu alrededor. No, eso puede meterte en problemas si lo único que haces es observar qué ocurre a tu alrededor. Necesitas aprender a ver lo que Dios ve. Tienes que aprender a ver la situación con los ojos de Dios. Y llega el momento en que, en nuestra vida de oración, la oración de estrategia, en el que tenemos que levantarnos de nuestras rodillas y también tenemos que ir a ver hacia el mar. Fue así como ocurrió en esta historia. Elías manda a su siervo y le dice, quiero que vayas al mar y me digas qué es lo que puedes ver ahí. Anda al mar y reporta lo que tú has visto. Y él dice, yo no vi nada. Ve otra vez y así sucesivamente. Una y otra vez. Hay gente que piensa que hay algo mágico sobre el número 7. Yo no creo que sea así. Esto muestra más la insistencia de Elías que cualquier otra cosa. Él seguirá enviando a su siervo ahí porque él espera ver lo que Dios también ve. Por último, este hombre regresa y dice, vi una pequeña nube levantándose en el horizonte, una nube muy pequeña. Y lo que está diciendo es, ya he visto lo que Dios está haciendo. Así que llega el punto en el que tienes que comenzar a ver lo que Dios ve. Y cuando puedes ver lo que Dios ve, eso te prepara para recibir la promesa que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que ocurre con Elías. Recuerda, la cosa que había provocado todo este episodio en 1 de Reyes 18, la sequía que vino había sido provocada por la idolatría. Entonces, ahora, gracias a la sequía, todo está muerto. ¿Qué necesitan ahora? Más que cualquier otra cosa, más que el fuego. Necesitan lluvia. Necesitan lluvia porque sin la lluvia, todo va a morir. Entonces, cuando Elías vio la nube levantándose en el horizonte, él pudo decir, es Dios. Es la obra de Dios. Ya es hora. Tienes que irte a la ciudad rápido porque la lluvia ya viene. ¿Y qué hace la oración? La oración nos ayuda a levantarnos por encima de nuestros problemas y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Salir del problema y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y estoy tan agradecido de haberlo aprendido tan temprano en la vida, que con la oración puedo ver los problemas desde la perspectiva de Dios. Lo que mucha gente hace es que ven sus problemas y después voltean a ver a Dios. Están viendo a Dios a través de sus problemas, y esta es la manera incorrecta de hacer las cosas. Esto debe ser al revés. Ve con Dios primero y comienza a ver tus problemas con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Cuando empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, va a cambiarlo absolutamente todo en tu vida.
Lo que hace la oración es ayudarnos a salir de este problema y levantarnos por encima del problema. Nos ayuda a dibujar un círculo alrededor del milagro. Y empezamos a ver las cosas que Dios ve. Alguien dice, sí, pero él vio una nube que era muy pequeña, como la palma de la mano. Claro que sí, pero eso no importa porque Dios está obrando. Y como Dios está obrando y moviéndose, el milagro va a ocurrir. Lo que hace la oración es ayudarnos a ver alrededor de la situación. Mucha gente solo se enfoca en el problema y mientras más están enfocándose en el problema, más grande se vuelve el mismo problema. Lo que hay que hacer es ir con Dios primero. Y si pones tu enfoque en Dios y comienzas a ver tus problemas con los ojos de Dios, yo te prometo, los problemas se hacen muy pequeños. Si pasamos todo nuestro tiempo viendo el problema, lo que va a pasar es que destruye nuestra fe. El problema se hace grande y más grande y nuestra fe empieza a encogerse. Pero si miramos a Dios primero y vemos el problema desde la perspectiva de Dios, ocurre exactamente lo opuesto. Nuestra fe comienza a crecer cada vez más porque nos enfocamos en Dios. No estamos enfocándonos en el problema. Mientras más miramos el problema, más grande se vuelve. Y eso no va a darnos la solución. Esa no es la solución. Lo que tienes que hacer es ver lo que Dios ve. Desarrolla los ojos. Ojos que vean a Dios obrando. Yo recuerdo bien a un hombre piadoso que decía siempre, yo leo los periódicos para ver qué es lo que Dios está haciendo. Yo escucho la radio y las noticias para ver lo que Dios está haciendo. Eso es mantener el enfoque en el lugar correcto. Si solo te enfocas en el problema y no ves más que el problema terminará abrumándote. Pero si pones tu enfoque en Dios, ve lo que Dios ve. Desarrolla ojos que vean las promesas de Dios. Y si lo haces, tu fe va a continuar creciendo y verás cómo Dios hace cosas cada vez más y más grandes en tu vida. En la vida de Moisés, hay una gran declaración hecha acerca de él. Hebreos capítulo 11, versículo 27, que dice lo siguiente, por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Esto es maravilloso. Claro que él es invisible para todos los demás, pero para Moisés él no era invisible. No, Moisés lo vio en la zarza ardiente. Moisés lo vio en el desierto. Moisés lo vio en la cumbre de la montaña. Moisés continúa siguiendo a Dios por el resto de su vida. Su enfoque estaba en Dios, viendo a aquel que es invisible. Hay tantas personas que no pueden ver lo que Dios está haciendo. Pero curiosamente sí pueden ver lo que el diablo hace. ¿Y esto qué tiene de malo? Cuando puedes ver lo que el diablo está haciendo, pero no puedes ver lo que Dios está haciendo. Yo conozco gente que incluso viene a la iglesia para ver lo que el diablo está haciendo en la iglesia, en vez de ver lo que Dios está haciendo. Tu enfoque está en el lugar equivocado. Lo que necesitas es poner tus ojos de vuelta en Dios. Y algo que he descubierto. Cada vez que Dios da una visión, Él también da provisión. Él provee para la visión. Es así como Dios opera. Él da la visión y cuando vemos lo que Dios también ve, entonces Dios comienza a darnos recursos, la provisión, lo necesario para cumplir con la visión que Dios nos ha dado. Y a esto le llamamos un círculo de oración, de estrategia. Cuando aprendemos a hacer oraciones en círculo, los círculos de oración de estrategia, empezamos a vivir en una expectativa santa, sabiendo que algún día Dios va a dar la respuesta. Puede que sea ese día en que recibo respuesta a mi oración. La respuesta viene, puedo sentirlo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque podemos ver lo que Dios ve. Desarrollamos una mente que piensa, que tiene una estrategia,
Ponemos nuestras manos a trabajar, hacemos lo que nos es posible, y ahora estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Y empezamos a vivir con esta santa expectativa, esperando. Este es el día que ha hecho el Señor. El Señor va a darnos cosas buenas. ¿Qué hace la oración? La oración abre la puerta para la oportunidad divina, permitiendo a Dios hacer lo que Él siempre ha querido hacer en nuestra vida. Solo que no estábamos listos. Una mente que no piensa, manos que no trabajan, ojos que no pueden ver. Dios no puede hacer nada ahí. Dios trabaja a través de la gente, trabaja a través de ti, de mí, a través de aquellos que ya han desarrollado el círculo de la estrategia, que oran como Elías y ya saben qué hacer a continuación y decir, he hecho todas estas cosas en obediencia a tu palabra. Tú me dijiste qué hacer. Y lo que hace la oración es traernos en armonía con el cielo. Nos lleva a estar en unidad con Dios, donde Dios puede ahora obrar en nuestra vida y cumplir su promesa, lo que Él siempre ha querido hacer. Depende de nosotros, depende de ti y de mí. Y cuando empezamos a aprender a dibujar círculos de oración de estrategia, como Elías, somos capaces de dibujar el círculo y cavar la zanja alrededor del altar, porque tenemos un plan. Y ahora ejecutamos el plan que Dios nos ha dado. Y podemos ver lo que Dios va a hacer. El fuego va a caer y Dios va a cumplir su promesa en nuestra vida.